Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un agrado estar en la casa del primo hermano Inia, con el que históricamente hemos realizado ya muchos proyectos. Me ha tocado, yo viví mucho tiempo en Concepción, sí que me tocó interactuar con los colegas de línea de esa región durante muchísimos años. Así que siempre es grato volver a estar en el ámbito de línea y hacer cosas en conjunto. Esta mañana tuve una reunión ya muy temprano con certificadores de sustentabilidad de Argentina, Uruguay y Brasil. Y salió el tema Net Zero. Y fíjense que Net Zero también es una preocupación en esos países. La persona de Argentina me decía, bueno, nosotros tenemos el problema con la soja y con el ganado, para no decir además el maíz, entre otros cultivos. Y tienen un problema en conjunto ahí entre Bolivia, Argentina y Paraguay con el Chaco. Y ese sí que es un problema, porque han deforestado el Chaco en casi 20 millones de hectáreas. 20 millones de hectáreas es casi un tercio de la superficie de Chile. Imagínense lo que eso significa en compactación de suelo, con las napas de agua. ¿Para qué vamos a hablar de la eliminación de la biodiversidad? Llegar a una sola especie, básicamente el 70% es soja en 20 millones de hectáreas. Es decir, ahí sí que hay un problema de grandes dimensiones, gigantesco. Yo vengo siguiendo el tema del Chaco hace rato y la verdad es que es algo que da dolor de estómago. Pero también la persona de Uruguay dice, oye, nosotros también tenemos problemas. Net Zero y el ganado es nuestro problema. Y estamos preocupados por esto. De Brasil no escuché opinión porque hablaban en portugués y podrían haber dicho algo en inglés. Yo tenía poco tiempo también porque tenía que partir para acá. Pero esto no es un tema netamente chileno o que lo estemos revisando a nivel nacional. Tal vez nos pueda parecer una incidencia pequeña en lo que pasa acá, comparado, si decimos tenemos 30.000 hectáreas paltas y contra 20 millones de hectáreas el Chaco, nada, ¿cierto? Pero no hay que confundirse porque nosotros tenemos una historia larga de destrucción de la naturaleza en el norte de Chile. No solamente en el norte de Chile, en todo Chile. En Chile al menos se han quemado 18 millones de hectáreas de bosque nativo. Es decir, más o menos el 60-70% de lo que se destruyó en el Chaco. Eso sí ha sido una producción nacional nuestra. En muchos terrenos ese bosque se ha recuperado. Tenemos bosque de crecimiento secundario, los llamados renovables. Así que hemos tenido fortuna en ese sentido. Pero en el norte del país la destrucción fue tan grande que no quedó nada. Se destruyó toda la biomasa y se fue a la minería para alimentar los hornos, para derretir los metales. Y cuando leemos lo que escribieron los científicos en el siglo XIX, como Claudio Gay, como Federico Albert, y nos dicen, plantemos álamos para recuperar el norte chico, plantemos sauces. Yo digo, ¿no sabían del agua que necesitaban esas especies? ¿O simplemente llovía 3-4 veces más en Coquimbo de lo que sucede ahora? Entonces, sí, si miramos nuestro país, tenemos un problema de arrastre de larga data del cual se habla poco. Y cuando se viaja al norte, todo el mundo piensa que ese paisaje siempre fue así, porque los seres humanos pensamos en imágenes como la foto. Nos cuesta pensar en forma dinámica, nos cuesta imaginarnos cómo será el futuro, pero también nos cuesta imaginarnos cómo fue esto hace 100, 200 años. Chañarcillo, la famosa mina de plata, tenía un relave, ahí está, pero no tiene agua. Yo fui hace 1 año y medio y claro, miré con ojo crítico, ahí estaba el relave,
pero agua por ninguna parte. En la mitad del siglo pasado sí había agua ahí. Bueno, en fin, esos son algunos datos para tomar la importancia a lo que vamos a discutir hoy día. Algunos datos, después Aldo va a entrar en profundidad, ¿cierto? Tenemos la suerte de contar con los mejores especialistas que encontramos en los distintos temas en nuestro país para tratar estas cosas en específico. 80% de los árboles talados cada año en el mundo se talan para dejar espacio para el cultivo de productos para consumo humano. A partir del año 2002, algunas empresas, Coca-Cola, Kellogg's, Walmart, Mars, se comprometieron a cambiar sus prácticas para ayudar a acabar con la deforestación para 2020. Tengo que hacer algo aquí que... No, a ver. Ah, sí, aquí vamos, ya, ok. Ahí está. Nestlé y Carrefour eliminarán la deforestación de sus cadenas de suministro por completo. La pandemia y la dificultad de cumplir con la oferta imposibilitaron cumplir la meta, que era el 2020, extendiéndola para el 2025. La European Commission propone un reglamento para minimizar la deforestación y la degradación forestal provocadas por la demanda de productos importados por la UE, aprobado el año 2020. Ahí Aldo va a explicar muy en detalle este tema, porque el 2020 va a ser un año clave para nuestra discusión. Y al promover el consumo de productos libres de deforestación y reducir el impacto de la UE en la deforestación global, se espera que las nuevas reglas reduzcan las emisiones de gas de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad. No me quiere aparecer. Ahí estamos. Aquí, en mayúscula, puse compensación y restauración. Estas dos palabras significan algo. Compensar y restaurar, bueno, son conceptos que estamos manejando ya hace tiempo en Chile. Cada gran proyecto, ya sea minero, de redes eléctricas, de construcción de aeropuertos, etcétera, conlleva compensaciones. Lamentablemente por 5 años, después quedan botadas y se pierden. Ustedes saben eso. Eso hay que cambiarlo en la ley. Eso sí que es atroz, porque uno dice, ¿para qué? Entonces se gasta la plata y después se pierde. Así que eso sí o sí hay que cambiarlo. Pero también, hoy día vamos a hablar de este tema de que seguramente va a haber que compensar en algunas situaciones o restaurar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué experiencia hay al respecto? ¿Con qué especies lo vamos a hacer? Con el cambio climático que está ocurriendo, ¿cuáles van a ser resilientes en el tiempo? ¿Podemos hacer crecer más los bosques que nos quedan? ¿Vamos a aplicar técnicas de oasificación? Bueno, nosotros tenemos bastante experiencia, digamos, en estos temas, pero estos son cosas que hay que discutir y hay que meterle mucho lápiz porque esto también es de alto costo. Así que invito a que pensemos en un proyecto 2 para tratar estos temas en específico. Lo dije en la primera reunión que tuve en el GORE en Valparaíso y lo he repetido cada vez porque también de alguna forma tenemos que preocuparnos de la solución. Y soluciones hay, sí, técnicamente siempre se encuentran las soluciones. Así que en ese sentido no hay que preocuparse demasiado, pero hay que seguir el camino correcto. Bien. Entonces el resumen del programa tiene por objetivo realizar un diagnóstico de la situación actual de la región de Valparaíso y su sector agroproductor respecto a las áreas que estarían siendo desarrolladas en terrenos forestales en que se reemplazó principalmente bosque nativo o bosque plantado. Este ha sido nuestro gran desafío, complejo, un dolor de cabeza para diseñar el tema, pero yo creo que hemos avanzado y vamos a mostrar los resultados, hemos avanzado exitosamente en este tema.
el proyecto tiene 3 componentes: diagnóstico técnico, catastro, superficie. Aquí me voy a la siguiente página. Ahí. Se demora un poquito en reaccionar. Cruce de base de datos, eso ya está hecho. 2, definición del estándar de compensación basado en experiencia internacional, años desde comienzo de la operación, mecanismo de compensación, mitigación. Aldo Cerda va a presentarnos los avances que yo diría tenemos, Aldo, un 99%, ¿sí? O 98%, así que estamos muy avanzados en todo. Y 3, es el tema que nos falta: los modelos de certificación, validación UE, indicadores objetivos, cumplimiento, auditores y certificadoras. Esto no es nuevo en Chile. Esto de certificar ya es bien antiguo. Y las empresas forestales fueron las primeras que tuvieron que tomarse el trago amargo, entre comillas, porque al final nos resultó ser amargo, de certificar. ¿Y cómo sucedió eso? Resulta que una ONG en Estados Unidos digo, porque no es que sea la UE nomás, porque las cosas de repente pasan en cualquier parte del mundo, informa a Home Depot, que era el gran importador de los productos forestales de Chile, de que se estaban cometiendo algunas sustituciones de bosque nativo por plantaciones de pino y eucalipto. Entonces Home Depot le dio el aviso a las empresas chilenas de que en realidad no estaban dispuestos a seguir comprando si esto no se corregía, y para tener certeza acerca de la corrección tenía que haber una certificación. Y así es como entra a Chile PEFC y FSC. Y desde entonces han cambiado muchas cosas positivamente. Así que ha habido un antes y un después, porque esto no es solamente la visión desde el punto de vista biológico de lo que pasa con el bosque, sino que está la relación con el ser humano, está la relación con la vecindad, está la relación con las comunidades, está la relación con los propios trabajadores que tienen que ver con la actividad forestal. Entonces, hay experiencia con esto. Claro que en el momento cuando hace 25 años esto ocurre, había mucho susto. Pero al final, todos los procesos fueron mejorados y hoy en día esto se toma como una cosa absolutamente normal y positiva. Aquí les quiero presentar los avances técnicos, no me quiero detener demasiado en esto para entrar en la materia propiamente tal, pero los 3 componentes, el 1, 2, ya están avanzados. Ustedes ven los primeros 3 meses del proyecto. Bueno, hemos realizado esa tarea, lo que los colegas van a presentar después, y después vienen los modelos de certificación. Eso está pendiente, ustedes ven que está planificado para después del mes 3, como también la capacitación y técnica de difusión. Así que eso es lo que yo les quería transmitir, y dejo entonces a Aldo y a Patricio para que les cuenten los detalles de los avances. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. A continuación, entonces, dejo con ustedes al señor Aldo Cerda, gerente de la Bolsa del Clima de Santiago, quien entregará los avances de estándar de forestación Net Zero, qué es y cuál es su relevancia para la región de Valparaíso. Apuntando ahí. Bueno, buenas tardes, señor gobernador. ¿Cómo se llama, señora directora? Se me perdió el director de... Aquí está el director de INEA, el dueño de casa. Gracias por la invitación. Un par de temas antes con respecto a lo que vamos a ver. Quizás quedó enunciado en la presentación de Hans. El modelo que les vamos a mostrar tiene una lógica de certificación.
es decir, tiene una lógica de un instrumento de mercado donde se responde a una demanda que existe hoy día, no solo a nivel internacional por parte de la Unión Europea, sino también, sobre todo, por parte de las principales cadenas de retail, que lo están introduciendo como parte de los requerimientos para participar de la cadena de suministro de estas cadenas. El título de esto dice, por el contrario, norma jurídica, es decir, como esto es un instrumento legal y por lo tanto son instrumentos distintos, pueden ser complementarios, pero no es lo mismo, y en términos prácticos nuestro trabajo ha estado muy orientado a potenciar los instrumentos que nosotros conocemos y hemos desarrollado en Chile, como las normas de certificación de manejo forestal sustentable, expandiéndolo en este caso a la lógica de una demanda por un atributo particular, que no haya deforestación en la fuente de origen de un producto alimenticio, ¿no? Entonces, déjame aquí. Una lámina representa toda la situación que estamos viendo. Por una parte, obviamente tenemos el problema de cambio climático y las emisiones que siguen aumentando a pesar de todo el acuerdo internacional que existe respecto a la necesidad de estabilizar dichas emisiones para no seguir alterando las fuentes de disrupción en el clima. La deforestación es responsable del 10% de las emisiones a nivel mundial. Lo mencionamos un poco después, pero para poner referencia, o sea, la deforestación representa emisiones que superan a todas las emisiones generadas por el transporte aéreo y el transporte marítimo a nivel mundial. O sea, es muy relevante. El tema de cero deforestación no surgió al alero de la discusión en la Unión Europea. El tema de cero deforestación está presente desde hace más de una década. Hubo un acuerdo inicial que se llamó la Declaración de Bosques en Nueva York en el 2014, pero ya venían ciertos desarrollos que se habían generado al alero de las ONG, particularmente WWF y otros en el 2012, y por lo tanto este tema tenía una lógica y una mirada de irse solucionando con vista al 2020. Llegó el 2020 y el tema todavía está presente y por lo tanto tomó urgencia. Y eso se relevó dentro de la COP26, el que llamaba el Acuerdo de Glasgow, donde los países y las principales empresas tomaron un compromiso para tener una mirada de que el 2030 en las principales cadenas de aprovisionamiento ya no hubiera deforestación. Por lo tanto, estamos en el periodo de transición en esto. Aquí está la foto del acuerdo y la declaración de bosque que se dio en Glasgow. Y dentro de estos temas, lo vamos a mencionar en láminas más adelante, pero hay ciertos temas que ya se discutieron y que nosotros ya podemos usufructuar del hecho de que esto se ha discutido. Por ejemplo, el tema, ¿era deforestación libre, cero deforestación bruta o cero deforestación neta? Y en general el acuerdo fue avanzar hacia lógica de cero deforestación neta. ¿Por qué? Porque había muchas zonas en las cuales todavía, por ejemplo en países en desarrollo, se va a producir deforestación, porque hay un cambio de uso de prácticas que ellos dicen que debe ser validado, que es parte de la estrategia de desarrollo de los países, y por lo tanto lo que se valida es que en ese caso debe introducirse una lógica de compensación, es decir, que el resultado neto sea cero y que es más fácil de operacionalizar. La lógica de deforestación bruta cero tenía problemas de operacionalización. Por otra parte, la lógica de certificación está presente en casi todas las iniciativas últimas respecto a este tema, y operando sobre las cadenas de suministro. Es decir, esta es una lógica de operar sobre los actores que operan en el mercado y que tenga una suerte de certificación de tercera parte. Obviamente estas certificaciones de tercera parte se anclan mucho en los desarrollos de los países, en las normas vigentes de los países, pero al final tiene que ser una tercera parte independiente que valide, porque en eso tenemos el problema de que sobre todo en los países del tercer mundo las normas jurídicas no son vistas por los países desarrollados como garantía suficiente de que eso se pase finalmente a los resultados del territorio y por lo tanto la existencia de una norma no garantiza de que esto sea una operación responsable. Parte importante de la experiencia en esto, por ejemplo, son lo que vemos en el caso de las producciones de palta en México, en el estado de Michoacán, donde es ilegal deforestar para habilitar cultivo agrícola y yo he estado presente en Michoacán durante muchos años haciendo consultoría forestal y la deforestación es masiva y uno ve muchas otras cosas que por norma no deberían existir, como mano de obra infantil, como desviación de los cursos de agua y otro, para tener un producto que tiene gran penetración en el mercado americano. Entonces, la norma no es
suficiente en términos de los requerimientos que piden los países más adelantados en términos de requerimientos de sustentabilidad, y por lo tanto para nosotros la certificación es la herramienta. Y opera a través de la cadena de suministro, y en el caso de la quinta región es particularmente relevante para ciertos cultivos como las paltas, pero esto también, si lo pensamos en otras regiones, también podría afectar a otras industrias como la industria del vino o la industria de los avellanos europeos, que tienen presencia en otras regiones y donde también hay situaciones de sustitución de bosque nativo para la habilitación del cultivo. Entonces, lo que mencionábamos, América Latina también tiene un foco para efectos de las cadenas de suministros locales, globales, perdón, en términos de que América Latina es donde mayor deforestación se ha producido en los últimos 30 años. Este es un fenómeno que viene a la baja en América Latina, pero el esfuerzo coordinado, cuando se ven las estadísticas de la FAO, muestra que es donde mayor presencia de deforestación ha existido, y por lo tanto también donde vemos los productos que van a partir en estas regulaciones, donde se ha puesto el foco y donde la presencia de América Latina es muy relevante. Entonces, uno de los que está muy marcado en términos del titular tiene que ver por la aprobación por parte de la Unión Europea de este reglamento de deforestación libre de los productos, que fue aprobado el 6 de diciembre del 2022. Sin embargo, para efectos de nosotros, que nosotros representamos aquí a la Bolsa de Clima de Santiago, la Bolsa de Clima de Santiago fue creada hace 12 años, sobre todo con la misión de buscar, potenciar, adaptar, desarrollar y operar mecanismos de mercado para, para encontrar soluciones al tema del cambio climático. El tema que más nos preocupa son los temas de las cadenas de suministro, sobre todo a los actores globales, donde son actores que empiezan a ejercer directamente en las políticas de compra cambios en las especificaciones. En el caso de la Unión Europea, la especificación hoy día no nos afecta directamente porque solo parte con 8 productos que después se irán ampliando, y esos 8 productos, salvo el caso de la madera, que está bastante cubierto por los sistemas de certificación forestal, no van a entrar con problemas hoy día en Europa. A ver, estos son los 8 productos que están afectados hoy día en la normativa europea, que tiene que ver con el aceite de palma, tiene que ver con los productos de origen cárnico o de carne de res, los derivados como todos los productos lácteos, la soja, el cacao, el café, el caucho y los productos de madera. Por lo tanto, la única línea relevante hoy día fuerte en Europa donde uno podría decir que tenemos impacto es en madera, pero la lógica de la misma Unión Europea y de las principales cadenas, sobre todo de supermercados en Europa, señalan de que estos son los productos con que se parte porque las cadenas están mejor establecidas y el porcentaje de estos productos dentro de la venta total es más significativa. Pero el modelo que se adopte en este caso se va a expandir a otros productos en el tiempo. Entonces, estamos aprendiendo a partir de la situación que hoy día ya existe y por lo tanto podemos mirar y responder a esto con tiempo. Un poco similar a lo que mencionaba Hans en términos del sistema de certificación forestal. La certificación forestal no surgió producto de la campaña de Forest Ethics en Estados Unidos. La certificación forestal estuvo a tiempo cuando llegó la campaña de Forest Ethics y como se llama, actores de retail como Home Depot y otros pidieron una certificación independiente y la certificación independiente se había venido desarrollando en los últimos 2 años y medio. Por lo tanto, pudimos responder en el time to market en forma adecuada, producto de que habíamos trabajado adelantándonos a lo que veíamos que era una forma de probar que la producción venía de un origen responsable. Que es lo mismo, aquí queremos adaptarnos antes que haya un problema, las condiciones para mostrar que no tenemos un problema. Si uno no lo ve, la información, y como se llama, José nos va a dar mucho más detalle en esto, pero hay mucha información que nos empezamos a encontrar que tiene distintas características y distinta calidad. Por ejemplo, cuando uno mira la situación de cuánto bosque nativo hay en la región de Valparaíso, entre el 2001 y el 2013, uno encontraría que la superficie de bosque nativo se ha triplicado. Es decir, la cifra del 2001 habla de 170.000 hectáreas de bosque, la cifra del 2013 habla de 550.000 hectáreas de bosque, y lo que estamos seguros es que no se triplicó la superficie de bosque nativo, simplemente cambió la definición y la precisión de la medición que hay, qué se representa y qué no se representa, que es básicamente pasar superficie de matorrales a la clasificación de lo que es bosque nativo. Pero si esto nos sorprende, alguien podría encontrar que estas cifras son la base de referencia,
Para nosotros es importante que en general los actores, cuando estamos pensando en la Unión Europea o cuando estamos pensando en estas grandes cadenas de retail, lo que nos están hablando es de que la línea de referencia es el 2020. Es decir, deforestación que empiece a pasar a partir del 2020 es la que podría tener cuestionamientos o problemas de acceso al mercado. La anterior existe, pero no está dentro de los marcos que ellos están definiendo para operacionalizar el control sobre las cadenas de suministro. Por lo tanto, para nosotros el año 2020 es una buena base de referencia. En base a la información que va a mostrar José, vemos que también tenemos mucha mejor calidad respecto a lo que ha sido el proceso de conversión de bosques desde esa fecha hasta ahora. Y porque el año de corte es muy incidente. Si el año de corte fuera el 2013, la superficie convertida sería del orden de 7.000 hectáreas. Si es que, como estamos hablando hoy día del año 2020 hasta la fecha, la conversión es del orden de 600 hectáreas. Por lo tanto, es un fenómeno mucho más acotado y que nosotros debemos aprovechar. La clave es el net zero en términos de que se pueda producir una compensación. Y ahí hay aspectos que es importante definir, que no es solamente los expertos que vamos a decir, oye, que es una compensación de alta calidad, sino que también haya habido desarrollos afuera con respecto a entender qué es una buena compensación. Tiene que ver, por ejemplo, que no es solo recuperar el stock de carbono, es decir, no es solo llegar y poner una plantación de eucalipto que pueda recuperar el stock de carbono, sino que se debe privilegiar, por ejemplo, las especies nativas. Pero las especies nativas no que se vayan a recuperar en un horizonte tan largo, también hay un tema de recuperar stocks en términos de tiempo más acotados. Por lo tanto, las densidades que vamos a hacer, la forma de hacer esta restauración o esta reforestación importan. Entonces, ese tipo de temas es lo que hemos dicho, oye, vamos a dejarlos enunciados como producto de este protocolo, en términos prácticos, de que se compense todo lo que se haya sucedido o que vaya a suceder en los próximos años. La única fecha que yo diría que es absoluta, es decir, se podría entender de que en el periodo 2020-2030 pueden haber deforestaciones. Todas aquellas deforestaciones que pasen en el periodo deberían ser compensadas. Pero a partir del 2030 la lógica es no se puede permitir ninguna deforestación, aunque fuera compensada. Es decir, un absoluto existe en la fecha del 2030, tanto a nivel de los procesos que han estado vinculados con la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas, como por parte de las mismas cadenas de retail, que en términos de los monitoreos dicen, yo creo que en el 2030 yo ya puedo asegurar que mi cadena de suministro va a poder estar completamente libre de procesos, como se llama, de conversión, pero hoy día no tengo claridad, y en algunos casos Nestlé, Unilever, lo que hablan es de que hoy día pueden tener un control del 70, 75, hasta 80% de la cadena, pero necesitan tiempo. Pero les van diciendo inmediatamente a los productores, 2030 es la fecha total, y empiezan a trabajar desde hoy en la lógica de compensación de lo que haya pasado en este periodo. Por lo tanto, en una súper apretada síntesis, lo que tenemos es la identificación de principios, criterios e indicadores de un protocolo de qué es lo que se necesitaría un estándar de certificación Net Zero, donde hay ciertas cosas que es importante, por ejemplo, todo lo que es la comunicación con la comunidad local. Hoy día Hans mencionaba el desarrollo que han tenido, como se llama, sistemas de certificación que están homologados internacionalmente, que han permitido a la industria forestal no perder mercado. Yo fui parte de Fundación Chile cuando desarrollamos el sistema de certificación forestal y fue el segundo proyecto más importante en la historia de la Fundación cuando se midió en forma externa. Es decir, casi empató con el impacto que tuvo para Chile la introducción del cultivo de salmones, que era el proyecto icónico de la Fundación Chile. Sin embargo, cuando uno lo viene en perspectiva de 20 años, uno dice, hay cosas que debíamos haber hecho mejor. Y hoy día, como se llama, todos los conflictos que existen todavía en el funcionamiento del sector forestal nos muestran que para la comunidad que la operación esté certificada es irrelevante. O sea, no se ha generado un engagement con la comunidad, no se ha generado una legitimidad, una credibilidad producto del cambio de operaciones y por lo tanto el engagement con la comunidad no debe ser algo que pasa al final, sino algo que debe pasar al principio. Y por lo tanto se abre un proceso y una oportunidad de diálogo respecto a lo que se va a hacer. No es solo llegar a hacer una compensación y quedar demostrado aquí. En el caso de lo que ha pasado, por ejemplo, con los reportajes que han existido en Die Welt, en Guardian y en otros respecto a los sectores agropecuarios nacional, también se ve que muchas de esas operaciones están certificadas por Rainforest Alliance,
Pero la comunidad local aquí en Chile no tiene idea que lo que significa esa certificación, nunca ha sido consultada y por lo tanto el ámbito de esas certificaciones también se ha quedado muy centrado en lo que pasa en el sitio y no se ha expandido en el razonamiento que uno tiene que tener a nivel de influencia de la cuenca. Entonces, ese tipo de cosas creemos que deben estar presentes en el estándar. La compensación, como lo mencionaba, es algo que tiene que equilibrar no solo la pérdida de un stock de carbono, que es el origen de la motivación que tiene en general, sino también en la recuperación de las funciones ecológicas, particularmente en la regulación hídrica, la protección de suelo y la conservación de la biodiversidad. Esto a la larga se tiene que conectar con un sistema de trazabilidad, es decir, lo que esté pasando en el territorio en términos de haber evitado o conservado un área o haber compensado un área, está georreferenciado y está conectado con la producción local en ese año, y esa es la producción que está etiquetada, que llega al final y que donde uno puede enlazarlo y ver a través de una cadena custodia de que esto se asegura de que no viene de una zona de deforestación. Hoy día los sistemas de trazabilidad están mucho más desarrollados, está mucho más fácil implementarse y colgarse de sistemas de afuera y por lo tanto esta trazabilidad va a ser muy simple en términos de un QR que va a poder conectar y por lo tanto para efectos de la comunicación al cliente final también hoy día hay métodos de poder demostrar y diferenciarnos respecto de lo que están haciendo otros productores a nivel internacional. Y una cuarta etapa que fue parte importante de lo que nosotros hicimos en el caso del desarrollo del sistema de certificación forestal fue el reconocimiento internacional. Y ahí es importante porque a veces hay gente que dice, no, deberíamos esperar la norma internacional y después aplicarla. Mi experiencia es que es por todo lo contrario, es que uno desarrolla estándares en los países, los estándares son representación de una función de competitividad de los países, esto lo tienen súper claro los europeos, que para los cuales las normas son instrumentos de competitividad. Nosotros tenemos que desarrollar una norma que sea certificable y operacionalizable en Chile, y a partir de esa norma y la realidad local de Chile y los tiempos locales de Chile, uno lo negocia internacionalmente. Eso fue lo que hicimos en el caso del sistema de certificación forestal. Pudimos adherirnos, fuimos el primer país no europeo que logró acreditarse. En eso mucha de la institucionalidad de Chile juega a favor. Para nosotros cumplir los requerimientos de la homologación internacional fue simplemente hacer la tarea, pero en términos de plazos pudimos hacerlo mucho más rápido que países como Brasil, Argentina, Uruguay, incluso creo que lo hicimos en simultáneo con Australia, que era el otro país europeo que estaba avanzando. Es decir, nos pusimos por delante. Y en todas las conversaciones, tener los elementos de juicio, los elementos técnicos disponibles, permitía estar por delante de la conversación y no por detrás tomando lo que era pertinente para competidores que a veces habían partido con estos temas antes. Entonces, la lógica de que estos proyectos tienen que estar pensándose en el largo plazo, tienen que pensarse como sistemas de certificación de tercera parte desarrollados y administrados profesionalmente, es relevante. Esta es una discusión que hemos tenido muchas veces con autoridades, por ejemplo, con alguien que nosotros trabajamos bien, con el programa Huellas Chile, por ejemplo, de donde decía, esto no se traduce en tener solo un logo, esto tiene que haber todo un sistema detrás, porque cuando tú quieres la homologación internacional, lo que tú estás viendo es de que hay una intencionalidad, hay alguien que se desvive viendo cómo los estándares van evolucionando y cómo nosotros nos vamos poniendo al día. Chile ha tenido una mala experiencia tratando de desarrollar sellos que no tienen sistemas detrás. Por el contrario, cuando hemos desarrollado sistemas de certificación profesional nos ha ido muy bien y somos reconocidos, incluso con países que tienen institucionalidad más fuerte que la nuestra en eso, como Brasil y otros. Chile se ha adelantado. Por lo tanto, creemos que este es un buen ejemplo de habernos adelantado. Queremos agradecer el apoyo que se dio desde el inicio para hacernos cargo de un problema y encontrar una solución, y creemos que hay campo fértil para poder desarrollar un instrumento que pueda expandirse al resto del país. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, señor Aldo Cerda. El estudio comparó imágenes satelitales históricas separadas por años de catastro, donde se observan las zonas de expansión de cultivos agrícolas. Las áreas fueron detectadas mediante estudios comparativos, de contraimágenes satelitales, levantamiento de drones, uso de software de Google Earth, etc. A continuación, dejamos con ustedes al señor Patricio González, investigador del Infor, y el señor José Alvistur, que va a continuar con la presentación de la empresa HIT Chile, quien entregará, ¿verdad?, un diagnóstico de la situación actual de la región de Valparaíso. Su presentador, siempre apuntando, se mueve con
Siempre el receptor está allá, apuntando allá. Muy buenas tardes, señor gobernador, señor consejero. Jorge Morales, antiguo amigo. Claudia Velar, nuestra gerenta de sede metropolitana. Tengan ustedes muy buenas tardes. Corresponde en esta oportunidad entregar los datos duros de lo que ha sido efectivamente el cambio de uso del suelo entre el año 1997 y el año 2022, como fue originalmente configurado este proyecto. Sin embargo, y tal como señaló Aldo, en el transcurso del desarrollo de esta primera etapa, de este componente 1, tuvimos que necesariamente colocar algunos pies forzados, producto de las señales que emanan de las regulaciones del mercado europeo, digamos, de la Unión Europea. Esta etapa, que es la componente 1 de este proyecto, como les decía yo, corresponde a entregar aquí el orden de magnitud de los cambios de uso del suelo ocurridos en estos periodos, y es el cambio de uso actual del suelo. El componente 1 es técnicamente las áreas que podrían verse afectas, digamos, a las nuevas regulaciones de la Unión Europea en materia de deforestación cero, lo cual obviamente implica prospectar los cambios con las herramientas en boga, digamos. El análisis de las bases de datos obviamente corresponden al estado del arte actual en Chile. Las principales están mencionadas ahí y corresponden a esta, es decir, el catastro CONAF-CONAMA, en esos tiempos cuando se levantó el catastro de recursos vegetacionales nativos. En el año 97 existía la CONAMA, era el principal contraparte de esta iniciativa. En el año 97 se levantó la primera versión del catastro, la que fue digitalizada posteriormente el año 2001, porque obviamente se presentaron dificultades para poder intercambiar información con otras coberturas que llevaban mayor avance, por lo tanto introdujo ahí un pie forzado también para poder modernizar la información y llevarla a otro tipo de cobertura más moderna. Y el año 2013, que se hizo la segunda actualización de este catastro, en el intertanto ocurrieron cambios bastante importantes, como señaló Aldo, en las metodologías, lo que implicó un cambio sustantivo en las cifras, ¿ya? Lo vamos a mencionar a continuación. Otra base de datos corresponden a las imágenes satelitales 2019 y 2022. Entiendo que son Landsat o Sentinel, ¿ya? Resolución 30 metros o menos. Y los roles, la cobertura de roles de CIREN año 2021. No sé si es 2021, tengo entendido. Estas tres combinación de capas, evidentemente, es la que nos va a dar el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Como se mencionaba anteriormente, la información del año 97 se tuvo que digitalizar, es decir, transformarse en base o en geodatos, en rigor. Se actualiza, digamos, la región al año 2013, posteriormente con una segunda, se incorpora nueva tecnología y cambios metodológicos, unas modificaciones bastante significativas en lo que era la clasificación del recurso, las tipologías de la cartografía de ocupación de tierra, que es la metodología que está detrás del levantamiento del catastro. En el año 2005, más o menos, el Instituto Forestal realizó una primera actualización del catastro posterior al año 97 o posterior al año 2001, evidentemente, en la cual, producto del trabajo de interpretación de imágenes y de fotografías, se logró determinar de que habían recursos vegetacionales que en rigor deberían ser reclasificados. Es decir, estábamos en presencia, por ejemplo, de una importante superficie de recursos de matorral arborescente en particular, que estaba siendo clasificado como matorral, se está siendo subdimensionado, por así decirlo, o subvalorado. Y de ese punto de vista, producto de ello, la CONAF, de ahí al 2013, tuvo que introducir cambios metodológicos, se tuvo que incorporar también mucho trabajo de imágenes satelitales,
mayor resolución, se aumenta la resolución de los datos, en fin, y se incorpora una nueva metodología, como digo, que tiene relación con las formaciones vegetacionales, matorrales y bosques que están las directamente involucradas en esta problemática, digamos. El primer análisis multitemporal, por lo tanto, corresponde a una comparación entre la versión digitalizada del catastro, la primera, y el año 2013. ¿Ya? Los primeros resultados que se observan, comparando las versiones del catastro del año 2013 versus la anterior 2001, bueno, muestran un aumento en la superficie de bosque, lo mencionaba Aldo, de 170.000 a 553.000. Ya, expliqué que se debe a estos cambios de tipología, a una mayor valoración del recurso existente, sobre todo el matorral arborescente, que pasa a formar parte, yo recuerdo, esencialmente del subtipo forestal espino, dentro del bosque esclerófilo, subtipo, acá dentro del bosque esclerófilo, es el tipo forestal o subtipo que tiene mayor relación con este aumento de la superficie. Y cambios también relacionados con lo que tiene que ver metodológico, con una mayor resolución espacial, utilización intensiva de imágenes, etc. Y también hay una mayor consideración sobre el tema de la cobertura de bosques. Se aplica a esta categoría de una cobertura mayor al 10%, entre otras variables propias del catastro, ¿ya? Y hay una disminución también, obviamente, producto de lo anterior, de la formación matorral y pradera, que baja de 871.000 hectáreas a 514, producto de lo mismo, digamos, ¿ya? Este es el cuadro que explica naturalmente estos cambios. Teníamos el año 2001, bosques, 170.000 hectáreas, y al año 2013 sube a 553.000, que es el principal foco de este, aparte de lo que es pradera y matorral. Por lo tanto, tal como digo, el año base del catastro ya. Aló. Es el año 2013, ¿ya? Es como el que tiene en nuestro pie o nuestro año base para poder hacer la comparación, dado que encierra mayor resolución en los datos. Después entramos, digamos, a analizar la información del 2022 respecto al 2013. Se compara esta vez los datos del 2013, la segunda actualización del catastro, con una imagen satelital a diciembre del año 2022. Se analiza las superficies de interés para el estudio, esto es el foco principal de nuestro trabajo, que es bosques, matorrales y praderas y terrenos agrícolas que han sufrido cambios en este periodo. Los resultados que se observan en esta comparación, que en realidad aquí debe decir imagen, versus el catastro 2013, muestran una disminución de la superficie cubierta de bosques equivalente a 2.905 hectáreas. Una disminución de la tipología pradera y matorrales de 4.196 hectáreas. Y una disminución de otros usos equivalente a 266 hectáreas. En suma, raya para la suma, son 7.367 hectáreas de superficie de cambio, esencialmente orientadas a la producción frutícola. Aquí está el cuadro que expone esos resultados. Esto se hizo, como se menciona ahí, se sobreponen polígonos identificados al año 2013 sobre la imagen satelital del año 2022 y de esa forma se detectan y se interpretan los cambios, equivalentes a 7.367 hectáreas. Posteriormente, el segundo análisis multitemporal corresponde a la comparación de resultados mediante diferencia de imágenes, tal como se mencionó al inicio, imágenes de año 2019 versus imágenes 2022. Se analiza solo la superficie de interés para el estudio, esto es bosques, matorrales y praderas y terrenos agrícolas, y los resultados que se observan mediante este tema o este algoritmo que emplean los programas de geoprocesamiento de imágenes versus 2022 versus 2019, muestran que los cambios de uso del suelo
solo en el periodo 2019 a 2022 corresponden a una disminución en la superficie cubierta con bosques, matorrales y otro uso de 667 hectáreas, que fue la cifra que ya se mencionó anteriormente por Aldo, ¿ya? Aquí está el cuadro comparativo de los cambios que ocurrieron entre el 2013 y el 2022 y entre el 2020 y el 2022. Naturalmente que estas cifras que están acá están contenidas en esta. Este es el periodo de aproximadamente 10 años, aquí estamos hablando solamente de 2 años, ¿ya? Estas imágenes sirven para un poco graficar lo que son los cambios de uso del suelo ocurridos en determinados puntos de la región. Aquí no queremos identificar predio alguno, simplemente se coloca ahí un predio X, una comparación de imágenes entre el año 2019 y 2022. Se verifica, estos son los polígonos del catastro de bosque nativo, CONAF, y se pone en evidencia que hay cambios sustantivos en lo que es la cobertura del suelo, cambios de uso. De sustitución, evidentemente, de formaciones vegetacionales. Otro predio, otro ejemplo también, con las mismas algunas poligonales y con los cambios respectivos. Corresponderá en algunas actividades que vienen a continuación de este proyecto hacer una prospección más fina. Nosotros vamos a ir a terreno mediante vuelos de dron, que ojalá que nos permitan sobrevolar los predios, obtener información más fina respecto a los recursos. Por ejemplo, que a veces el catastro, dado el nivel de resolución que tiene, no tiene la fineza suficiente como para poder quizá aportar mayor información de los recursos que han sido sustituidos, ¿ya? Esta también es una imagen sinóptica que permite graficar muy bien lo que era la situación de los cultivos agrícolas al año 2013, ¿ya? Lo que está en amarillo. Y lo que son los cultivos agrícolas que estarían directamente comprometidos en estas regulaciones, ¿ya? Al año 2022, que es lo que está en rojo. Y sobre estas áreas precisamente, o sobre algunas de estas áreas, me imagino vamos a hacer algún tipo de muestreo al respecto, vamos a poder determinar información más fina, ¿ya? Eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos entonces a continuación a realizar una ronda de preguntas. Vamos a solicitar a nuestro profesional de apoyo de Infor, Eduardo Uribe, para que nos ayude con la moderación de esta parte. Invito a todos los expositores a pasar adelante, por favor. El señor Aldo Cerda, Hans Gross, Patricio González y José Albistur. Preguntas, por favor, que levante la mano para hacerlas en el minuto. Dudas, datos que no hayan quedado claros, la metodología. Señor gobernador. ¿Nadie? Ahí. Nombre, por favor. Hola, Sebastián Bulo de INDAP. Tengo dos dudas. Una es con relación a usted habló de unas casi 20 millones de hectáreas quemadas o arrasadas. ¿En cuánto tiempo eso? ¿En qué periodo? Desde el momento que se conquista Chile. Ya. Sí, ese era. Sí, 18 millones. Vale. 500 años se logra. No, claro. Sí, perdón. Te digo, en 500 años se destruye harto, pero obviamente también parte de esta superficie se convirtió en ciudades, en áreas agrícolas. Es decir, no todo hay que leerlo en negativo, pero que sí hubo mucho en negativo, sí, no hay ninguna duda, digamos. Sin duda. Y lo otro, hay algo que no me queda claro en este proyecto que tiene que ver, se habló súper bien respecto a los temas de certificación, que
está bien. Pero con respecto a una eventual ley o normativa, no entiendo bien cómo se va a llegar a ello en algún momento. Eso no me quedó claro. ¿Cómo se va a llegar a la certificación? No, la certificación me quedó súper clara, pero el proyecto habla de un tema de regulación. La certificación... Sí, bueno, a ver, Aldo lo va a complementar seguramente, pero antes de la certificación hay un estándar. Y esa propuesta viene incluida, eso es lo que falta todavía, ¿cierto? Eso así han operado los dos grandes certificadores para la parte forestal. Y estos estándares son dinámicos, es decir, se van mejorando cada 3, 4 años y en realidad cada vez se ponen más exigentes. Entonces dan más garantía. Sí, perfecto. Entonces, ya, es que estaba entendiendo que como el establecimiento de los estándares va a ser la regulación del sector, en el fondo. ¿O no? Dos cosas. En general, los estándares son de naturaleza voluntaria. Sí. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Si alguien, porque casi todos los fenómenos de deforestación que han pasado han sido todos legales. No es como que aquí tuvimos una ilegalidad y que, ¿cómo se llama?, hay que recuperar. Entonces, aquí básicamente es un tema de acceso a mercado y si es que alguien, por ejemplo, dice no quiere participar porque, por ejemplo, ese mercado no es relevante, pues... Por eso hice la puntualización de repente de que norma jurídica daría sensación de que esto solo nos vamos a concentrar en lo normativo, pero para efectos de lo que ha sido la experiencia de estas cadenas en países de tercer mundo, lo normativo no es tan relevante para ellos. Lo que quieren es una verificación de tercera parte que acredite que efectivamente no se produjo lo que en el papel puede haber estado súper bien establecido. Entonces el énfasis ha sido mucho más al sistema de certificación. Es interesante observar, digamos, con lo que hemos visto en los últimos 25 años, que las certificaciones con sus estándares de repente tienen mayor impacto que la propia ley en un país. Y esta cosa es una cuestión práctica al final del día, es decir, ¿quiere vender la empresa o no? Entonces el que decide lo que es bueno o malo o lo que le acomoda o no es el comprador, ¿sí? Entonces ha sido un aprendizaje, digamos, muy interesante que probablemente también va a tener su incidencia en lo que estamos discutiendo hoy. Gracias. Otra consulta. Hola, soy Jaime Salvo, de acá de INEA, de la casa. Primero que nada, felicitarlos por la clase que hoy día nos han dado. Muchas de las personas que no estamos asociados al mundo forestal no tenemos esto constantemente en la reflexión. Y claramente ahora nos abre una ventana a pensar. Cuando, por ejemplo, decía el primer expositor, Hans, me parece, que íbamos a necesitar saber qué especie se necesita usar para hacer una reforestación, no ahora, en el futuro, pensando a largo plazo, que pueda ser resiliente después de los 5 años que dura la compensación y que siga adelante. Entonces yo estuve pensando en su minuto, bueno, ¿cuáles son las especies que más carbono capturan desde el punto de vista forestal? Y a lo mejor ahí podemos discriminar y seguramente una de las que va a andar muy bien es el laurel, que es pariente del palto, entre paréntesis, son de la misma familia. Y ahí pensé, bueno, ¿y el palto por qué no? El palto lo tenemos muy estigmatizado. Pero si yo comparo cuánta fotosíntesis hace un palto instalado en el campo versus cuánto hace cualquier esclerófito, gana por lejos. El palto se la lleva con 20 micromol por metro cuadrado por segundo cuando el esclerófico está entre 4 y 5, para darle un punto de comparación. Es que el palto usa mucha agua, claro, por supuesto. Cuando tiene agua hace esa fotosíntesis, pero si no tiene agua hace 2 micromol y queda abajo. Pero entonces aquí hay una serie de cosas que hay que diferenciar. Una cosa es el net cero, que yo lo puedo hacer con cualquier especie, independiente de que sea forestal o no. Y a veces van a haber especies frutales que le van a ganar al que deforesta. Y más encima, con lo que es de alimentación de un palto, tengo asegurado de que eso es largo plazo, porque el que invierte en un campo de palto está pensando no en tener los 5 años y después dejarlo botado. Estamos con un problema de agua, alguien va a decir. Sí, efectivamente en estos últimos 10 años hemos tenido un ciclo de hídrico pésimo, angustiante. Ahora ya hay algunas luces, va viniendo la etapa neutra, el niño se acerca.
Y nadie nos dice si en 10 años más vamos a estar con un régimen hídrico mejor. No lo sabemos, esos son ciclos de muy largo plazo. Y a lo mejor cuando pensamos en largo plazo deberíamos pensar también en que esto debe ser integrado. Un sistema que no solamente la reforestación del nuevo sistema sea... Entonces por eso yo saludo mucho también que hablaban ustedes para desarrollar una norma que estimule también la alimentación humana. Pero son ideas que tenía en mente y quería comentarlas y consultar qué han pensado ustedes respecto a eso, de que hay especies frutales que a lo mejor pueden capturar más carbono que lo que es el esclerófito o el bosque nativo. A ver, si bien no es parte del proyecto buscar la respuesta a esa pregunta, sí, desde el punto de vista de la fotosíntesis neta, el palto le va a ganar a muchas otras especies porque también cuenta con mucha agua y hace mucha fotosíntesis. Pero su huella de carbono, según publicaciones, yo no he hecho esas publicaciones, pero obviamente he tratado de documentarme porque me interesa el tema, es bastante negativa. Entonces, al final, por el hecho del uso de pesticidas, el uso de fertilizantes, etcétera, lleva una huella de carbono negativa. Y ese es el problema, ¿ya? Ahora, esta misma pregunta se la escuché hacer a más de un ministro de Agricultura, que en gobiernos anteriores, digamos, porque siempre decía, pero si tenemos, no sé, casi 500.000 hectáreas de frutales en Chile y la fotosíntesis que hacen es fantástica. Sí, es verdad. Hacen una fotosíntesis muy buena y superior a aquellas especies que no están regadas, pero tienen una huella de carbono negativa, por lo que yo digo. Ahora, también he visto algunas pocas publicaciones que dicen lo contrario, pero esa es una polémica. Yo no soy especialista en ese tema, que yo creo que es bueno tener esa discusión. Pero al margen de esa discusión, al comprador yo creo que no le va a importar mucho esta discusión. Al comprador, el comprador va a tener sus reglamentaciones, sus peticiones rígidas en función de lo que a su vez sus clientes decidan. Y si el clima del cliente en Europa o en Estados Unidos o donde sea le dice al comprador, digamos, de la cadena, ¿no? Nosotros queremos que esto esté certificado y no vamos a aceptar ciertas condiciones, se termina el negocio. El comprador no va a hacer el análisis científico del tema. Entonces, al final, lo mismo que pasó con las empresas forestales, es decir, no era la discusión en ese momento del cambio climático, sino que era solamente la discusión, es malo cambiar nativo por exótico. Aunque el exótico creciera mucho más, aunque capturara mucho más carbono, aunque no se le regara, ¿sí? Pero había una cosa de principio que uno puede estar de acuerdo o no, pero se impone y uno, si quiere vender, realmente tiene que aceptar ciertas reglas que pueden ser correctas como pueden no serlo, pero son las que están y es bueno prepararse para enfrentarlas. Y en el fondo lo que nosotros, y lo que pretende el proyecto es ponernos el parche antes de la herida y prepararnos, digamos, para cuando esta situación se ponga más crítica y veamos cómo podemos responder para que nuestros productores puedan seguir vendiendo. Ese es el tema fundamental. Perdón, ¿tengo micrófono? Sí. Da justo en el clavo respecto a lo que el consumidor está buscando y lo que nosotros tenemos que poner en línea. Pero cuando estamos creando una norma jurídica o queremos crear una norma, tenemos también la oportunidad, como dijo la persona de la Bolsa del Clima, de construir un conocimiento en las comunidades respecto a lo que es bueno y lo que es malo. Y si el consumidor no sabe que hay un frutal que realmente captura buena cantidad de CO2, lo sigue mirando mal, pero a lo mejor cuando yo le explico a él y le cuento lo que estamos haciendo, le digo, mire, muchos agricultores que hoy día están manejando la poda de esta forma están con CO2 negativo. Pero si yo manejo la poda en otro formato, con personas, con el conocimiento, el CO2, la huella de carbono sube. O sea, tenemos esta oportunidad única que si estamos partiendo, también creemos un relato que pueda ser positivo hacia el consumidor. Y que si en Europa le están diciendo, mira, es que el palto es malo, digámosle desde acá, el palto, el limón, la chirimoya, que ahora ya no está tan en plantaciones, que ha caído,
podemos construir un relato de que estos cultivos, efectivamente, si los manejo agroecológicamente con sustentabilidad, tengo oportunidad que sí reemplacen en un momento dado o que combinen con los huertos nativos. En la parte agrícola estamos promoviendo que los campos de frutales tengan corredores biológicos incorporando bosque nativo. Ese es el cuento que hoy día estamos dando a conocer. Es muy relevante, por ejemplo, la zona de Cuncumén, donde se va a traer agua a través de la impulsión del río Maipo, pero ahí todo es bosque nativo, entonces tampoco tienen mucha oportunidad de cambiar uso de suelo en este momento para hacer frutales. Entonces, ¿qué alternativa le damos a esas comunidades? Tienen que tener dentro de un programa certificado, dentro de una norma jurídica, una forma de combinar estas dos situaciones. Disculpa, pero la mente me voló cuando todo lo que ustedes explican. Yo creo que aquí se abren muchos temas, es decir, hay muchas cosas que no sabemos a ciencia cierta y los antecedentes que estamos presentando y los que van a quedar, por el proyecto lo vamos a terminar de aquí a 4 o 5 meses, y ahí van a quedar los antecedentes, y eso va a abrir la oportunidad para estudiar más otros temas, para dar respuesta más exacta a lo planteado. Esto, o como también, si se quiere compensar, lo que planteaba yo al comienzo, bueno, con qué compensar, cómo hacerlo, cómo hacer crecer más el bosque nativo para que capture más carbono, porque es en este momento es la discusión de fondo. Entonces, bueno, esas son las cosas. Obviamente que como hay un año crítico, que es el año 2030, donde ya ni compensaciones se estarían aceptando, bueno, va a haber un tiempo donde uno va a poder precisar información, y eso es totalmente válido, ¿no? Así que yo creo que también va a estar abierto esa opción de averiguar más, tanto para líneas, tanto para universidades como para nosotros. Ok. Ahí, acá, ella. Vamos, acá primero. Hola, buenas tardes. Yo soy Paulina Rodríguez. Trabajo en el área de certificación de la exportadora Propal hace 15 años. Concuerdo plenamente, Jaime, con lo que estás hablando. A ellos los felicito por el proyecto. Yo creo que necesitamos hace rato, nosotros estamos pidiendo hace rato que hubiese una normativa en Chile que nos dejara claro respecto a dónde estamos pisando cuando hablamos de bosque, cuando hablamos de plantaciones en cerro, cuando miramos las fotos de Sirén del año 60 y vemos que había una degradación por los caprinos y todo lo que se tiraba arriba del cerro, una degradación que todavía se puede ver. Concuerdo plenamente en que tenemos que buscar como país adelantarnos, y por eso encuentro súper buena esta iniciativa y este proyecto, pero también recoger las cosas que la empresa, la experiencia de lo que los años nos ha dado, nos permiten conocer y ver en qué estado está. Tanto con equipos técnicos que tienen que ver, que refieren en el fondo y que se preocupan del cultivo del palto en sí mismo, con los manejos que tú describes, y por otro lado las certificaciones. Y en ese sentido, igual hacer un alcance. Como bien ustedes dicen, esto finalmente se termina haciendo por la presión de un mercado, de certificaciones, pero también hay productores que en el fondo, en su ADN, traen esto de la preocupación de lo que están haciendo, la preocupación de consultar a las autoridades cuando corresponda y en ausencia de actuar de la mejor manera posible. Siempre, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Lo mismo ha pasado con otros temas de agua y otras situaciones parecidas. Lo que yo les quería comentar un poco es, por ejemplo, qué experiencia tienen con Rainforest, porque para nosotros ha sido, durante los 5 años de experiencia que hemos tenido, ha sido más restrictivo que la ley. Entonces no entendí, o tal vez no entendí bien esa parte que se refiere que finalmente las certificaciones a veces mucho ayudan y el resto de la comunidad se queda con la sensación, es más restrictivo. No todos los productores, me encantaría decirle a la mayoría de los productores de la zona, todos pueden ser Rainforest y no van a poder ser Rainforest, nunca. Entonces, ahí yo quería que me pudieran aclarar el punto, porque no conozco hoy día algo más restrictivo de Rainforest. Tanto que impide, solamente permite el replante. Y por otra parte,
no permite avanzar, y está bien, y si vamos a hacer una norma y en realidad estamos todos para allá con lo que dice el mundo, porque finalmente, y eso también es otro alcance, esto no viene porque el cliente quiere la palta y comerse la palta. La mayoría de las cadenas grandes en Europa que están comprando adhieren a los principios que hoy día la Unión Europea está comprometida con los diferentes lineamientos, ¿cierto?, en temas ambientales. Entonces, al revés, otro así como comentario, el comprador europeo está mucho más preocupado de qué estamos haciendo. Tenemos compradores que ya pidieron las huellas de carbono y que nos mandaron su propia herramienta. Y hay herramientas y hay datos de huellas de carbono. Y no es tan distinta a la de una manzana, no es tan distinta a la de una uva. Según mi percepción, me encantaría que tuviéramos, y tal vez puede ser parte del programa, una huella de carbono de Chile, basado en nuestra realidad. Me encantaría que la certificación Rainforest, claro, me sirva para poder vender parte en mis clientes, pero que también Rainforest entendiera mi realidad país, que yo no estoy en el Chaco, ni tampoco estoy cultivando café en Bolivia o en Ecuador o en la frontera con Perú. Entonces, si queremos hacer algo que involucre a todos los actores de la industria, no solo los investigadores, no solamente la experiencia forestal, que sí ayudó mucho y de hecho, y lo digo de paso, en muchos de los campos que nosotros postulamos para Rainforest tuvimos que hacer un estudio de sustitución, que ustedes son más expertos que yo en la materia, saben a lo que se refiere. Cuando hay reemplazo de ciertas capas forestales y los Ramsar y los no sé cuántos, y finalmente el productor, al menos hablo por los que nos tocó a nosotros, postularlos, finalmente que cuenta con la certificación de Rainforest, hicieron esos estudios avalados por una persona que trabaja hace más de 20 años en la industria forestal y que preparaba para el protocolo FSC. Entonces, ahí como que yo creo que hay que levantar más información, porque si estamos hablando de esta estrategia o este programa, para en el fondo pensando en el tema agroalimentario, con enfoque quinta región, con el enfoque también Palto, por todo el impacto que ha producido, sería bueno también conocer otros actores que han trabajado en esto y que tienen bastante experiencia que creo que podemos aportar. Eso. Solo yo voy a resumir la pregunta, es el tema Rainforest, ¿cómo aplica al...? Que aclarar que tal vez no entendí mal a qué se refería, de que pudiera ser más... me dio la sensación como que en el fondo los productores pueden ser Rainforest y la comunidad no está contenta, y ahí no creo, porque de hecho hay una parte entera, un capítulo entero que es relación con la comunidad. Ahora, Rainforest, no sé, por eso, ¿cómo conocen el programa? Porque es un programa que se desarrolla en 9 años completamente, y llevamos 6. Entonces hay una parte que todavía está en desarrollo, pero que implica el tema con la comunidad, la relación con el medio. Yo creo que Aldo tiene que responder esta pregunta. Paulina, ¿cierto? Ya, muchas gracias. Yo creo que como se llama, diste hartos inputs dentro de la conversación, así que voy a responder lo de Rainforest, pero también yo creo que hay varias... en la lógica de cómo se construyen los estándares. Y yo creo que, nuevamente, tenemos experiencia en el país, experiencias positivas y negativas, que debemos aprovechar. Cuando se construyó la primera estándar de certificación forestal, ya venía un estudio que se había desarrollado, financiado por la Unión Europea, pero que no había tenido participación de la industria. La industria no creía mucho en este sistema y por lo tanto se habían gastado recursos, se habían hecho esfuerzos, pero no tenía engagement. Los tiempos cambiaron, la industria cambió su percepción, pidió otros actores y tuvo que ser incorporada. Y la verdad que cuando tú dices cuánto me demoro en hacer la norma, me demoro un mes y te tengo la norma lista. Pero el término de ir a ver a terreno, ver las realidades, ver los ajustes a los indicadores para cada situación particular, nos demoramos años, nos demoramos 2 años y medio en eso hacer la bajada. Entonces, el involucramiento de los actores productivos en esto es clave. Y parte de importante de la invitación también es porque los actores productivos en este caso son los que tienen que responder o no. O sea, aquí no tenemos ningún sentido hacer un estándar que nadie ocupe. O sea, es como podemos quedarnos. Y te digo, en el caso forestal, que tenemos una súper buena experiencia en el caso de las plantaciones, no tenemos una buena experiencia en el caso de la certificación solo de bosque nativo.
tenemos un estándar súper exigente, pero nadie se ha certificado. Por lo tanto, en términos prácticos, es como de teoría, es como se llama, sirve para defenderte de que tenemos un estándar súper alto, pero en términos de productores de nativo que lo ocupen, no lo ocupan. Entonces, también ahí hay una falla y queremos resolverlo. Lo caso del comentario que se hizo respecto a la certificación Rainforest, porque a mí me llamó mucho la atención, es que cuando salieron los estudios, ¿cómo se llama?, que cuestionaban la situación productiva en Chile, uno va a hacer el calce y dice, oye, pero casi todas las empresas que se están mencionando ya están certificadas con Rainforest, que obviamente las certificaciones son un escalón más arriba de los requerimientos legales, pero si no, la ley sería el techo y por el contrario, la ley es el piso y de ahí se tiene. Y claramente una de las críticas que hay en general, no solo de Rainforest, sino de los sistemas de certificación en el mundo, es que al final la representación que se genera para desarrollar los estándares y para certificarse no es amplia. Y como no es amplia, la comunidad siempre termina hablando de cosas en contra de las actividades productivas y no dándole legitimidad porque la certificación no ha hecho la parte de la pega de bajar a eso. Y aquí estamos hablando de certificación B, certificación de carbono neutralidad. Oye, todas han fallado en eso y por lo tanto es también parte del aprendizaje nuestro de decir, no pongamos al final la participación, sino pongámoslo desde el inicio. También este taller, la lógica es de esto, abrirnos y recibir los feedback, porque oye, aquí yo no escuchaba, cuando nosotros partimos con la certificación forestal, esto era gente que se odiaba a morir en la mesa, nos costaba encontrar, o sea, cuando Hans menciona la situación de Home Depot, teníamos guardias armados en la discusión entre ONG y empresas, ¿cómo se llama? Porque pensaban que la gente se iba a matar. Entonces, hoy día estamos hablando de una cosa de que hay un tema objetivo, hay una demanda de mercado, no es una idea que alguien tiene, y por lo tanto, la cercanía que existe en la posibilidad de construir en plazos razonables y adelantarnos y darnos una ventaja competitiva es otra. Así que, o sea, tomamos y en el fondo te vamos a devolver la pelota después en términos de buscar efectivamente el feedback de ustedes, en términos de estos requerimientos y ver dónde en realidad tenemos que hacerle doble clic, dónde esto podría, ¿cómo se llama?, caerse en la operacionalización de las empresas más adelantadas. Las certificaciones a veces funcionan bien para las empresas adelantadas, no funcionan bien para las empresas más atrasadas, que a veces el costo les queda muy grande y prefieren diversificar el mercado. En el caso de la certificación forestal, al final se impuso como una regla casi para exportar. Cero diferenciación, pero es acceso a mercado. Así que queremos aprovechar esa experiencia y como te digo, queremos reconocer el hecho de que los que más adelantados tienen más experiencia, o sea, que tú hayas trabajado 15 años en certificación, también es una ayuda en términos de decir, oye, hay cosas que ya tener Rainforest a mí me ayudaría, ¿por qué no lo tratamos de homologar para que yo no tenga que estar haciendo, o sea, que esto fuera un input tanto como en la ley? Ningún problema. Tal vez para agregar, los estándares hoy en día se construyen con la participación de representantes indígenas, sindicales, grandes empresas, medianas empresas, universidades, académicos destacados, digamos, que tienen que ver con el tema, etcétera. Es decir, si bien al comienzo eso no fue así, ya ha habido aprendizaje y probablemente se pueda mejorar más aún. Pero nosotros, bueno, con Aldo hemos sido parte de este aprendizaje en los últimos 25 años, muy de cerca. Nos ha tocado estar en la construcción de los estándares y en lo personal también estamos en varios. Y claro, se ha enriquecido el grupo de discusión. Entonces yo creo que es una garantía que ya nos da una base para la construcción de cualquier estándar que tenga que ver con la parte frutícola. Ok. Carolina Salas, de Agrícola La Quebrada del Ají. No se le va a olvidar el nombre, Quebrada del Ají. Un comentario y una pregunta bien práctica. Primer comentario, los que ya estamos trabajando en huella de carbono, en plantación o sea, en cultivo de palto, les comento que 70-80% de la huella es el ítem energía. Le siguen los fertilizantes nitrogenados, muy atrás los combustibles y al final el pesticida, porque el palto es muy sano. La ocurrencia de plaga de enfermedad es mínima. Así que los que estamos más adelantados, enfocarse en los sistemas, en tener plantas fotovoltaicas en sus campos, totalmente recomendado, ¿ya? Y a propósito de los adelantados, me gustaría saber qué estándar, qué norma internacional, qué certificación nosotros ya podemos ir mirando
para adelantarnos y empezar en este trabajo. Ojo con eso, porque nosotros no estamos haciéndonos cargo del tema que efectivamente ha pasado de los requerimientos que tienen huella de carbono, particularmente ciertos mercados. Por ejemplo, la experiencia nuestra en la Bolsa de Clima, cuando partimos con carbono neutralidad, el problema que tenía la carbono neutralidad a nivel de producto era que incluso hoy día, cuando tú googleas carbono neutralidad, suelen salir 150 sellos, que son una hoja verde, y dice carbono neutral. Tú no sabes el alcance, si está verificado por tercera parte, qué tipo de proyecto de compensación se hizo, esto está bajo un estándar, ¿cómo se llama?, de proyectos de reducción reconocido, se dieron de baja, eso, o sea, la cantidad de información. Y nosotros lo aprendimos haciendo con un productor. En este caso, justo tenemos la suerte de que uno de los shareholders de la Bolsa de Clima es Viña Conchitoro, y Conchitoro quiso probarlo en el mercado más exigente, que era el mercado escandinavo. Entonces dijo, mira, allá el mercado escandinavo me dice que hay 3 fuentes de reconocimiento para atributos de sustentabilidad: orgánico, fair trade o climático en ese tiempo. Lo partimos hace harto tiempo. Y lo hicimos porque ellos ya tenían su huella de carbono medida desde el 2007. Hicimos la experiencia y le introdujimos un código de trazabilidad que podía bajar la información de la huella, del verificador, del proyecto de compensación, la cancelación efectiva de los créditos y lo demás. Y tuvimos un año chequeando la respuesta de los consumidores. Y como nosotros éramos los que entregábamos la certificación, la respuesta de los consumidores era relevante para nosotros y para ellos. Y después de un año, ellos dijeron, oye, 3 conclusiones que hicimos. La primera, el cliente, que eran los monopolios de escandinavos, quedaron contentos. El resultado fue positivo porque los clientes en general que nos hacían consulta, cómo es posible que un producto llegue a carbono neutral si viaja 15.000 kilómetros, se les respondía cuál era el protocolo que se había utilizado para medir, para verificar, para compensar. Les parecía bien, o sea, qué bueno y que sea transparente, trazable. Lo segundo, le llamaba la atención el efecto de que esto viniera de una iniciativa desde Chile. Ellos hubieran esperado que esto fuera una norma europea. Y lo tercero, que fue notable, fue que la cantidad de descargas del video que Conchitoro hizo del proceso de neutralización tuvo más bajadas en YouTube que la campaña del Manchester United con Casillero del Diablo, que te debo decirte que es una campaña multimillonaria, es una campaña enorme y que la gente de marketing no pudo creer. Porque, o sea, ellos ganan muchos recursos para eso y esto otro que era muy menor por un mercado muy chiquitito, la cantidad era desproporcionada. En idioma nativo, ni siquiera estaba en inglés y por lo tanto tú lo... No, era uno en danés, uno en sueco y otro en finés. Y lo que nos mostramos era que efectivamente en los mercados más desarrollados este tema importa mucho. Por lo tanto, el tema fue muy viralizado, era un video súper sencillo explicando el proceso, y por lo tanto también para Conchitoro en ese momento decir, ¿sabes qué? Hay que probar, pero también hay que adelantarse. A mí no me gustaba la lógica de carbono neutralidad porque era opaco. O sea, esto de poner un logo inventado por uno y como comunicando, es como de primera parte, a pesar de que otro puede haberme vendido la compensación. Entonces, el aprendizaje de ese tipo de cosas, que uno puede decir son menores, pero Conchitoro es un actor súper relevante en el mercado mundial en esto, para nosotros nos ha dicho, oye, hay espacios donde adelantarse es importante. Entonces, la huella de carbono aquí refería a la preocupación que tiene las cadenas, tiene que ver con la deforestación en el origen. No que le hayas medido. Quizás más adelante te van a decir, oye, hay deforestaciones y deforestaciones. De hecho, uno de los temas controversiales que hemos tenido en la discusión es, ¿qué pasa cuando la deforestación es de una plantación de pino? ¿Qué pasa si alguien cambió una plantación de pino por un cultivo? ¿Es lo mismo que haber cambiado un bosque nativo desde el punto de vista de la FAO? Sí, da lo mismo. Es un bosque plantado o natural, pero un bosque, por lo tanto, una deforestación. Desde el punto de vista, varios productores dicen, oye, en realidad yo creo que esto es mejor que lo que había y no debe haber una compensación, es como un doble castigo. Eso está súper por discutir. ¿Ya? Y nuevamente, si Chile se adelanta, puede poner las reglas del juego y decir, ¿sabes qué? Quizás hay que compensar, pero no de la misma manera que si fuera uno nativo, o quizás no hay que compensar. Entonces, esa es la invitación, para que estos temas vayamos por delante y no por detrás. Es la quebrada aquí. Bueno, felicitarles por el trabajo que están realizando. Es importante, sí, sociabilizar estos temas, porque finalmente Europa ha terminado siendo el baluarte y el alma mater de todos estos grandes pensamientos. Yo tuve la fortuna de estar un año de intercambio en Dinamarca y sé lo importante que es el tema medioambiental para ellos, pero
aún así tienen temas culturales tan fuertes como matar ballenas en la isla Faroe, pero finalmente es su cultura y de eso no se habla, pero finalmente uno ve que están poniendo en la palestra mundial el tema de sustentabilidad, el tema de medio ambiente, son temas que ha instalado la Unión Europea y de hecho las directivas que tiene, uno puede encontrar una directiva del año 74, donde uno de los derechos de los consumidores era saber si la gallina realmente era feliz, si la gallina en la jaula, qué dimensiones tenían, si ese animal comía orgánico o comía harina que no teníamos procedencia de origen, la trazabilidad. Los tipos van años luz. De hecho, el año pasado a España recibieron 17 multas agrícolas grandes por exceso de químico en su suelo. El nitrógeno, bueno, y para la agrícola ustedes deben saber, si son de la zona, que tuvimos que en San Pedro comprar una planta que le quita el nitrógeno al agua, a las napas, porque la agrícola las contaminan. Y lamentablemente no tenemos normas de suelo en Chile. Por lo tanto, si hay empresas y agrícolas que están trabajando por la huella de carbono, yo las felicito porque no existe. Acá en la selva y cualquiera podría hacer lo que quisiera. Y cuando hay empresas que se ocupan, yo las felicito y de hecho acá se ha satanizado el tema de los paltos. Oye, si hay agua, bien. Si da a trabajo y tenemos una producción agrícola que se puede sustentar, perfecto. Y enhorabuena que tuviéramos más. Por ejemplo, uno va al supermercado y compra papas prefritas, y que cuántos kilómetros vienen de Bélgica o Holanda, y esa trazabilidad, esa huella de carbono. Y de Bélgica o Holanda uno va a cualquier supermercado y las papas prefritas son de Holanda o Bélgica. ¿Y por qué no tenemos papas prefritas de acá de Chile, siendo que Bélgica y Holanda son un punto? Nosotros tenemos mucho más terreno. Y definirnos, ¿sabes? Decir, oye, este cerro lo voy a destinar para que sigamos plantando papas y tengamos nuestra fábrica de papas prefritas y nosotros seamos los exportadores agroalimentarios. Entonces, teniendo las reglas, como bien señalan, claras, podríamos ser realmente una potencia agroalimentaria. Pero necesitamos también creernos nosotros el cuento y tener las reglas claras. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? El cerro, hablamos de deforestación, hablamos del impacto que ocasionan en el suelo, quizás plantar ciertos cultivos, pero seguimos viendo motitos que andan deforestando y andan desertificando el suelo. En Europa ya hay normas de moto, las motos no pueden andar por los cerros. Estamos a años luz. Por eso a buena hora que estamos tratando de normalizar ciertas cosas que en países desarrollados ya fueron tratadas y ojalá empecemos a socializar estos temas para que nosotros, quizás así como Europa en el mundo, nosotros en Chile podamos ser un baluarte en nuestra región latinoamericana de conciencia, concientizar a nuestros vecinos de que estos temas los vamos a tratar acá y no esperar que una ONG demande a una empresa que tiene capitales canadienses en Canadá porque las normas chilenas son malas. De ejemplo, un botón. Tenemos un proyecto Esquimal Aguirre, uno de los más grandes en Latinoamérica y ni siquiera tenemos normas. Empezar a tener que comparar con normas canadienses. Así nuestro chilito y ojalá sigamos avanzando en normativas como la que ustedes están trabajando. Ok, no sé si hay más consultas o preguntas o comentarios. Yo quisiera, si no hay más preguntas, agradecer la visita. Toda la información que se presentó va a ser enviada a sus correos electrónicos que dejaron anotados en la inscripción. Además, esto está grabado en streaming, lo pueden bajar todas las veces que quieran. En los correos que nos dejaron les vamos a hacer llegar la fecha de un taller posterior que vamos a hacer para que ustedes puedan difundir ustedes mismos puedan difundir también entre sus agricultores o investigadores o instituciones, hay algunas instituciones públicas también que quieran asistir. Nosotros tenemos que hacer como actividad próxima, digamos, una validación de la información que hemos estado presentando. Nos falta obviamente todavía llegar a la certificación, nos falta analizar algunos datos. Y la idea nuestra es poder contactarlos, los vamos a estar contactando de aquí en adelante hasta que terminemos el programa. Y aquellos que quieran voluntariamente participar inicialmente en este primer diagnóstico que estamos haciendo, nos pueden escribir como respuesta a los correos que les vamos a hacer llegar para que nosotros los podamos visitar.
tenemos que hacer una validación del 5% de la superficie que estamos catastrando, que hemos catastrado, que les vamos a mandar los datos con los planos, con los roles y todo eso, lo vamos a dejar no va a ir solamente en los números de los... O sea, la identificación de predios con letras o con alguna identificación que no permita saber quiénes son, digamos. Pero la idea es poder seguir avanzando con ustedes, digamos, con los que estén interesados. Es una norma que, como decía bien en las presentaciones, es de carácter voluntario, no es una ley, no todos asumimos que cumplen con la ley. De hecho, nosotros hicimos también, no se presentó acá porque era un chequeo con la CONAF, digamos, de los predios, todos cumplen con la normativa vigente, digamos, y eso es un plus, digamos, porque quiere decir que lo que estamos avanzando es un paso adicional, digamos, a lo que la ley exige. Así que eso sería, perdón, muchas gracias. No, está bien. Bien, muchísimas gracias, agradecemos a nuestros expositores, ya estamos llegando al final de este interesante lanzamiento del proyecto, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad, ¿verdad?, cuando nuestro proyecto continúe avanzando a las etapas posteriores, así que ahora los queremos invitar a todos a compartir un café, un jugo, un aperitivo que tenemos para ustedes, y nada, que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias por asistir.